con este tutorial, que es de homeostasis, en donde la palabra o la denominación es una propiedad que tiene el propio organismo, que consiste en establecer el equilibrio dinámico entre los parámetros, ¿no? Ya sea cuando hay un cambio externo o interno. Bueno, se supone que este sistema de autorregulación posibilita la interconexión entre diferentes sistemas para establecer ese equilibrio. Por ejemplo, la presión, la temperatura, bueno, ese tipo de, digamos, de parámetros en donde necesitamos tener un equilibrio, ¿no? Cuando se dispara alguno de esos parámetros, bueno, hay una evidente patología. Ahora vamos a dar 4 casos clínicos, serían 2, el 2 va a estar subdividido. El primer caso clínico es con respecto al angioedema hereditario, en donde ahora voy a pasar le voy a pasar a la descripción de lo que es lo que significa el angioedema hereditario. Bueno, este es una enfermedad genética causada por la deficiencia en el gen que controla la proteína sanguínea, que es el segundo inhibidor, que se encuentra en el cromosoma 11, y se hereda bajo un patrón autosómico dominante. ¿Qué significa esto? Que el 50% de las posibilidades de transmisión de la enfermedad, es decir, que yo tengo un hijo y voy a tener el 50% que herede esta patología. Cuando se realiza un episodio agudo de esta patología, o sea, cuando el segundo inhibidor no está o está bajo muy bajas concentraciones, lo que se vio es o se detectó niveles muy elevados de bradiquinina, que ustedes ahora estarán escuchando que se descubrió que la bradiquinina aumenta en el caso del coronavirus. Bueno, esto aumenta 7 veces en el angioedema hereditario, 7 veces los patrones normales, y en esta situación lo que hace es, o sea, las características tiene la bradiquinina, es fundamentalmente en presentar, supuestamente vasodilatación, presenta un tono vascular, inflamación, a la respuesta homeostasis corporal. Bueno, por lo tanto, nosotros, cuando tenemos un caso de esta naturaleza, lo que hay que hacer es disminuir la bradiquinina, que por supuesto se coloca o se da inhibidores de calcicreína, que es justamente el que hace que aparezca la bradiquinina. Entonces, al inhibirlo, obviamente estamos repeliendo la elevación de la misma. Bueno, entonces, teníamos que los pacientes presentan edemas recurrentes que duran de 2 a 5 días. Los órganos más comunes que involucran esta patología es la piel, las vías respiratorias superiores, el tracto gastrointestinal. Digamos, como patología grave sería cuando hay ataques laríngeos, porque la persona puede fallecer. Y acá se confunden también mucho con los pacientes que tienen ataques abdominales,
donde en muchos de los casos, al no tener un diagnóstico correcto, lo que hacen, se lo someten a cirugías abdominales. Bien, vamos a clasificar los distintos tipos de angioedema. Se encuentra, digamos, el más común sería el alérgico, pero no hay problema porque uno lo puede, digamos, a estos ataques uno lo puede contrarrestar con antihistamínicos, corticoides, etcétera, etcétera. Pero están los angioedemas de tipo 1, que es de que la cantidad de C1 inhibidor que se produce es menor a lo necesario o está ausente. Entonces este tipo es de tipo 1 y no se puede contrarrestar ni con antihistamínicos, o sea que no responde a ninguna de los tratamientos convencionales. Después se encuentra el tipo 2, que acá los niveles son de C1 inhibidor son normales o elevados, pero lo que no está mal es la funcionalidad del C1 inhibidor. Y después presentamos otro tipo, que es el tipo 3, que se describió, digamos, con características, con tres características similares a los anteriores, pero lo que distingue es la forma, es que los niveles normales son de C1 inhibidor, son normales, y por supuesto la funcionalidad también, pero la diferenciación es la alteración es genética, y se da predominio es en las mujeres, porque se ve que son en general las que consumen los anticonceptivos. Se da en esa clase de mujeres. También se vio que hay un tipo de digamos, de patología o de déficit de C1 inhibidor que es adquirido, que se lo conoce con el nombre de adquirido, en donde se asocian con enfermedades autoinmunes, los trastornos linfoproliferativos o enfermedades en las que las células del sistema linfático crecen excesivamente. Ahora vamos a ver el caso clínico y luego vamos a presentar digamos, un diagrama para distinguir qué tipo digamos, de angioedema estamos, ¿no? O se puede presentar. También igual ustedes no tienen que saber tratamientos ahora, pero como tratamiento que se usa es, les dije, el inhibidor de calcicreína, en el caso de tipo 1, para disminuir la cantidad de bradicininina, antagonista de B2 del receptor de bradicinina, y se utiliza C1 inhibidor recombinante o concentrado de C1 inhibidor o plasma, que obviamente tenga el C1 inhibidor en total condiciones, ¿no? Buenas condiciones para ser utilizado. Ahora bien, vamos al caso de caso 1, el caso clínico 1, que ahí lo tienen en pantalla, en donde tenemos una mujer de 35 años que acude a de urgencia a la consulta de guardia por dolor abdominal, de 3 días de evolución y vómitos, ¿verdad? Entonces, lo que sí se sabe es que toma habitualmente anticonceptivos orales y comenta que no tuvo intervenciones quirúrgicas. Sí comenta que hace 4 años refiere haber tenido un episodio similar que se resolvió por sí mismo sin consultar al médico.
se presenta sin fiebre, con abdomen blando, doloroso de manera difusa, y en una primera instancia ustedes tendrían, bueno, si estaríamos en presencial, tendrían que pensar a ver qué podría hacer. Bueno, podría tener, por ejemplo, podríamos considerar que puede ser que la persona tenga apendicitis, problemas ováricos o bien problemas intestinales. Eso es como apreciación primaria. Ahora bien, se le hacen estudios de laboratorio y ellos arrojaron que los parámetros eran normales, o sea que ya tenemos que descartar de una apendicitis. ¿Por qué? Porque ¿qué pasaría si yo estuviera con apendicitis? Sería una infección de tipo bacterial, y si hay una infección de tipo bacterial, el hemograma, o sea, básicamente los leucocitos, ¿cómo tendrían que ser? Tendrían que estar aumentados y los neutrófilos también. Bien, se descarta toda esta posibilidad, se le hace el estudio, se le hace una ecografía, donde eso reveló que había abundante líquido en la cavidad abdominal. Ante estos hallazgos se decide una laparoscopía diagnóstica, la cual no presenta ninguna alteración, a excepción del abundante líquido, de que se toman muestras para cultivo, citología y bioquímica. Bueno, también tendrían que debatir, en donde el postoperatorio fue favorable y se decide el alta a los 2 días de encontrarse asintomática y sin líquido ascitis. Entonces, la persona vuelve a consultar a los 4 meses, donde presenta un nuevo episodio del dolor abdominal, precedido por 2 semanas de edema facial. Acá ya hay un edema facial más visual, en donde se le hacen los resultados de PCR, electroforesis, marcadores tumoral, estudios hormonales, autoinmunidad, son todos normales. Entonces, ahora ustedes tendrían que hacerle, pedir más laboratorios, y esos que serían. En todo edema o angioedema, lo que tenemos que pedirle es un C4, un inhibidor, la funcionalidad del mismo y la properdina, o en general C3. Bueno, ¿qué vemos? Vemos que C4 está disminuido, el C1 inhibidor está aumentado. Entonces, habíamos dicho que cuando el C1 inhibidor aumentado o normal y C4 disminuido, eso que era un angioedema de tipo 2. ¿Sí? Entonces estos, bueno, obviamente se dieron cuenta que era un angioedema hereditario de tipo intestinal. Bueno, resolvieron con el tratamiento que les mencioné, que se puede dar, que bueno, les mencioné anteriormente, con C1 inhibidor combinado o C1 inhibidor fresco, etcétera, etcétera. Bueno, la cuestión es que se resolvió esa patología, pero previamente se incurrió en una operación innecesaria. Bueno, este es el cuadro que yo les decía, un cuadro, una marcha en donde, bueno, al descartar determinadas situaciones, bueno, llegamos a la patología que nosotros queremos saber. Por ejemplo, hacemos C4 y C1 inhibidor. Si están disminuidos, dijimos C4 y C1 inhibidor disminuido, es un angioedema tipo 1. Si C4 disminuido y C1 inhibidor normal, tenemos que ver, digamos, cuál es
estructural del C1 inhibidor. Si el C1 inhibidor está alterado, dijimos que era de tipo 2. Acuérdense, si es normal, o el C1 inhibidor normal o aumentado, pero su funcionalidad está alterado, ya es de angioedema tipo 2. Si el C1 inhibidor, la parte funcional es normal, nos fijamos el C1Q. C1Q está disminuido, es un angioedema adquirido. Si no tiene nada, bueno, no es angioedema. Esto es con respecto digamos, al análisis del caso clínico 1. Ahora vamos a ver el caso clínico 2, que es de mucosas. Concurre a la consulta, yo ahora después se lo voy a manifestar, se lo voy a mostrar. Concurre a la consulta un niño de 3 años con diarrea y vómito de 3 días de evolución. Para esto vemos tres distintos tipos de agentes etiológicos, ¿no? Uno es Escherichia coli enteropatógena, Escherichia coli enterohemorrágica, 0157H7, y rotavirus. A ver qué pasa con cada uno de ellos, a ver cómo ingresa. Bueno, esto ustedes lo vieron muy bien, pues estuve viendo la clase anterior, y bueno, la forma de ingreso es a través del pasaje a través de las células epiteliales paracelular y intracelular, a través de la célula M y a través de los enterocitos, también pasa, o si no, a través de directamente de las células dendríticas que alcanzan el lumen. Bueno, todo el proceso no se lo voy a explicar porque ya lo vieron, que hace la célula M, también es esta misma slide, vieron cuál es la forma y cómo prevenir ese paso o cuál es la barrera a la cual esos patógenos ingresan. Lo que sí les voy a decir que la mayoría de los patógenos digestivos se transmiten ¿por qué motivo? Por alimentos, por bebidas contaminadas con heces humanas. Y eso que cuando ocurre, cuando la higiene es deficiente. Ahí que pasa, van a aparecer o van a proliferar las diarreas, obviamente. Ahora, las defensas normales del organismo van a estar dadas ¿por qué? Por el ácido del jugo gástrico, en la capa del moco, producida por la célula de Glovet. También se encuentran constituidos de las glicoproteínas de alto peso molecular, que serían las mucinas, y además las enzimas líticas pancreáticas, los anticuerpos secretados, que serían las IgA. Estas funciones van a dificultar el acceso a los patógenos a las células epiteliales. Además, como esta filmina también la vieron, en las secreciones mucosas vamos a tener defensinas, catericidina, lisosomas o lisosimas, lactoferrinas y la IgA secretora que ya les mencioné. Cómo va a secretar o cómo se va a producir también un poco el isotipo de IgA secretor dimérico, ya vieron un poco cuál es el mecanismo, ya les explicó Elizabeth un poco cómo era la formación del isotipo de IgA. Esta IgA, una vez formada, ¿qué va a pasar? Va a pasar a la superficie abdominal, donde se va a producir en la vesícula, una vesícula de transporte, se va a producir la endocitación de esta inmunoglobulina A,
secretora, y va a aparecer en la vesícula de transporte hacia la superficie luminal hasta desprenderse del componente secretor y así generar la IgA secretora. Lo que se ve o se sospecha es que el componente que protege a la IgA es el componente secretor, frente a las enzimas proteolíticas del exterior de las células. Bueno, las características de la IgA ya ustedes las vieron, se los explicó bien Elizabeth. Lo que sí quería comentarle es que, por ejemplo, a través de la célula M ingresa la Escherichia coli enteropática, que era uno de los casos del caso clínico, ¿no? Que era Escherichia coli enteropatógena. También ingresa a través de la célula M la salmonela y la shigella. Todas estas, todas estas microorganismos o bacterias ingresan y la acidez gástrica y los baja y los antibióticos que rompen este equilibrio de la flora bacteriana normal, produciendo la colitis. Además, como vamos a ver, el rotavirus, todos los virus que no con envoltura se eliminan por los jugos digestivos, menos los que no tienen envoltura, que por ejemplo el virus de la hepatitis A, el rotavirus, que justamente ingresan por en los enterocitos y produce la lesión de estos, que bueno, ahora después voy a mencionar. Acá tenemos, por ejemplo, la clasificación de la Escherichia coli, que es un grupo de bacterias gram negativas que reside habitualmente en el intestino de las personas sanas. La Escherichia coli se desarrolla al consumir alimentos contaminados, bueno, como ya vimos anteriormente, y la ingesta de agua contaminadas o de alimentos contaminados. Esta infección intestinal produce diarrea, a veces grave, con sangrado y dolor abdominal. Estas también se encuentran muy frecuentemente en infecciones de vejiga, tanto de mujeres como de hombres, produce apendicitis y diverticulitis. Bueno, en general, estas infecciones lo que hacen, igual no son tan graves, o sea, no son mortales, quiero decir, graves sí son, pero no son mortales. Ahora vamos a ver el caso de qué pasa cuando no es un problema de infección bacteriano, como es la Escherichia coli, sino que ustedes saben muy bien que el sistema complemento, ya sea para que se active la vía clásica y la vía de las lectinas, necesitan de algo externo. Por ejemplo, en la vía clásica necesitamos que el FC se una al C1Q y del FC de la inmunoglobulina esté unida al antígeno, o sea que se forme ese inmunocomplejo y el FC de todo ese inmunocomplejo se una específicamente al C1Q. De ahí se empieza a desarrollar la vía clásica. En la vía de las lectinas lo que va a aparecer es, evidentemente, la propiedad que tienen ciertos azúcares de unirse a los azúcares de
digamos, bacterias. Pero en cambio, en la vía alternativa o vía alterna, se puede activar de la nada, simplemente sola se activa. Entonces, ¿qué tenemos que tener? Tenemos que tener ciertos reguladores para que justamente no llegue a producirse la C3 convertasa y C5 convertasa y llegar al CAM y producir ese complejo de ataque lítico directamente. Si no hay una bacteria, va a producir ese ataque a la membrana de una célula propia. Entonces, tiene que haber reguladores que justamente cuando se activa por sí misma sin haber ninguna bacteria, bueno, eso no pase nada, o sea, no produzca justamente el ataque lítico a las propias células. Este es un caso que, por ejemplo, la Escherichia coli, como dijimos anteriormente, ingresa al organismo y puede generar un síndrome hemolítico urémico, donde se lo conoce o se lo define por la triada anemia hemolítica microangiopática no inmune, trombocitopenia e insuficiencia renal aguda. Y las lesiones que produce se caracterizan por la aparición del microangiopatía trombótica, que sería el MAT, lo van a ver por la sigla de MAT sistémica, que afecta a los vasos renales, donde se ve el engrosamiento de la pared, trombosis y obstrucción de la luz vascular. La mayoría de estos casos son causadas por la Escherichia coli que genera una exotoxina que sería la toxina Giga, o otros gérmenes productores de verotoxinas. Y lo que se llama esto, cuando ataca a este tipo de exotoxina, produce el síndrome urémico hemolítico típico. ¿Por qué le mencioné el sistema de complemento alternativo? Porque hay un síndrome hemolítico atípico que tiene las mismas características que el síndrome hemolítico urémico típico, con fallas renales, pero este es mortal. Pero ¿qué pasa? Se produce en la desregulación del sistema de complemento alternativo. Es decir, que produce los mismos síntomas, pero mucho más graves. ¿Por qué? Porque no puede regular el complemento. O sea que los factores de regulación no están genéticamente alterados. ¿De qué forma? Bueno, vamos a especificar bien la vía alterna, que sería, comprende los 4 componentes: C3, factor B, factor D, factor P. Vamos a recordarlo porque evidentemente fue en digamos, la clase 1. Entonces, iniciada por la unión de C3B a superficie bacteriana, vía clásica, o de modo espontáneo, y el resto de los componentes se añaden a la serie. Es decir, que lo que se produce es elevada producción, en la alternativa se produce elevada producción de C3B y unión de C3B a la superficie microbiana, produciendo C3 convertasa y C5 convertasa. Ahora bien, aquí interactúan distintos factores. Factor I, que es una esterasa de tipo serina que circula en forma activa. Este es un factor que se encuentra en el suero. El C4 disociado es susceptible de ser atacado por el factor I y ser degradado en C4C y C4D. Los receptores de membrana son el DAF y el cofactor de proteína de membrana,
se encuentran tanto en las células inmunes y no inmunes, tienen la capacidad de inhibir la unión y facilitar la disociación de C4b y C2a. Y el DAF favorecer que, disculpen, el factor C4b pueda ser degradado por el factor I. Me están diciendo que está saliendo la clase, por eso disculpen, chicos. Bueno, estos receptores son de gran importancia en los mecanismos de prevención de la lisis de las células propias. Después tenemos, por ejemplo, el factor DAF, la inhibición de C3 y más aún la regulación. No vamos a andar con tantos mecanismos. Lo que sí les voy a decir es que el factor I lo que hace es escindir el C3b y C4b en presencia del cofactor de membrana y el factor H. El factor H inactiva el C3 de convertasa, C5 de convertasa, uniéndose a sustancias polianiónicas de la membrana plasmática o de la matriz extracelular. Y con la característica de tener que el glomérulo carece de la matriz extracelular y es rico en sustancias polianiónicas, con lo cual, por eso inmediatamente, una vez que no se puede regular el sistema de complemento alternativo, al fallar genéticamente cualquiera de estos factores, ya sea el factor H, el factor I, el de membrana, cualquiera, el cofactor de membrana, bueno, lo que produce es justamente por supuesto, una falla terrible en el riñón, con lo cual tiene que dializarse y el 50% de las personas fallecen, con lo cual es fundamental cuando tenemos un caso, un síndrome de esta naturaleza, que se sabe que no, obviamente que no es el típico, sino es el atípico primario. Lo que hay que hacer, evidentemente hay que buscar la parte genética del factor H, de todos los factores que yo le mencioné, para ver si la falla está ahí. Porque lo que se vio también es que esto obviamente se está haciendo un tratamiento actual con un monoclonal, que ahora lo vamos a hablar un poquito, pero me gustaría cerrar cuál es la característica de este síndrome urémico hemolítico atípico primario, que justamente es una desregulación del sistema complemento alternativo por mutación de factor H y proteínas relacionadas, una mutación de la proteína cofactor de membrana, MCP, mutación de C3, mutación del factor I, mutación del factor B, hay mutación de trombomodulina, y se va a producir una autoinmunidad como anticuerpos contra el factor H. Estos serían lo que produce esta enfermedad, pero también se ve que hay niveles altos de LDH, niveles indetectables de aptoglobina, la presencia de esquistocitos, que ahí lo tienen en la gráfica, que los esquistocitos son, los hematíes se van rompiendo porque hay una hemólisis. Justamente esto es lo que provoca o confirma es la presencia de hemólisis intravascular. A su vez se observa hematuria y proteinuria en orinas, y
obviamente un fracaso renal. También va a haber presión por sobrecarga de volumen o lesión vascular, y este síndrome va a afectar a los vasos renales fundamentalmente. Este sería el primario. Ahora, el síndrome atípico secundario está dado a su vez por estas fallas de estos factores, pero se le va a adicionar infecciones de tipo viral, de tipo influenza A, B, VIH, Epstein-Barr, y bacterias o parásitos, donde, bueno, sería la causa de síndrome hemolítico urémico atípica. ¿De acuerdo? Bueno, esto estamos en el caso clínico. Bueno, no, me faltaba concluir con la vía, cuál es, digamos, el tratamiento actual que se hace. Bueno, el tratamiento actual es incorporar un monoclonal humanizado que se llama eculizumab, en donde lo que hace es bloquear el C5, justamente ¿para qué? Para que no se forme el CAM, para que no se forme justamente y no haya una lisis en la membrana. Este tratamiento perdura casi un año, con la consecuencia de tener en cuenta posibles infecciones producto de justamente, ¿no? Cuando vos no tenés CAM formado, podés tener infecciones por listeria. Bueno, ahí tienen cómo funciona esto. También antiguamente se hacía trasplante, que se sigue haciendo, ¿no? Obviamente, trasplante de riñón, pero hay gran porcentaje de volver a pasar por la misma patología, porque como es un problema genético, no se soluciona de esa forma. Con lo cual, esto ha sido muy importante, porque después de un año se ve que se vuelven a los valores normales, ya no se tiene que dializar, el paciente no se dializa, por supuesto bajó considerablemente las tasas de mortalidad, en fin. Bueno, esto sería el caso del síndrome hemolítico urémico atípico primario. Y ahora tenemos que ver el caso de el rotavirus, que también causa, es la causa más común de diarrea graves en niños de 5 años y neonatos. Consiste de un ARN de doble cadena, de cápside externa e interna. La transmisión es por vía fecal oral. Los periodos de incubación de 2 a 5 días. Bueno, a menudo hay fiebre, vómito, como vimos en el caso clínico, que era por distintos microorganismos. Las partículas virales se visualizan en el citoplasma y emergen hacia la cisterna del retículo endoplásmico de los enterocitos, es lo que yo les dije, que lesionan a los enterocitos, con lo cual se hicieron estudios de inmunofluorescencia, donde se ve esto, que han demostrado que el antígeno de rotavirus en el citoplasma de célula epitelial velloso, que se encuentran, pero no en la lámina propia, no se encuentran en la lámina propia. Se visualizaron partículas de virus con microscopía electrónica, en células también epitelial intestinal, y secreciones aspiradas del duodeno. Como respuesta del huésped, ¿qué tenemos? Se demostró que los antígenos específicos en heces y en suero
y la infección primaria parece producir IgM sérica, seguida de una respuesta IgG. Pero, ¿qué pasa? Que la protección contra la infección con rotavirus se correlaciona mejor con la IgA secretora del intestino delgado que con los anticuerpos séricos. Evidentemente, es mucho mejor la IgA secretora, es la que va a actuar como protección. Bueno, acá tiene el mecanismo del rotavirus, cómo es el rotavirus. Y ahora les dejo un problemita de lógica, para que se vayan distendiendo y esperen bien el examen. Acá tenemos un cuadrado, una cuadrícula de 3×3, donde hay 9 microorganismos. Son 3 bacterias, 3 parásitos y 3 hongos. Ustedes van a tener que reorganizar o reordenar y darle una numeración a cada uno de estos microorganismos, y los van a tener que colocar de tal manera o como ustedes quieran, donde en la forma horizontal me tiene que dar un mismo número, ya sea en todas las líneas horizontales, en todas las líneas verticales y en las diagonales. Tiene que dar siempre el mismo número. La suma de todos esos números tiene que ser igual, tanto en la sumatoria de digamos, las líneas horizontales y en las verticales y en las diagonales. Y otra característica que tienen que ver es que, por ejemplo, en una de las diagonales tienen que estar los 3 microorganismos de la misma especie, en una nada más. Y después tiene que haber intercalado entre cada uno de los cuadrados, mejor dicho, tiene que haber un microorganismo de una especie. No pueden haber 2 de la misma especie, uno al lado del otro. Separadamente tiene que haber intercalación de microorganismos. Bueno, les dejo eso y les dejo otras preguntitas que así se van metiendo en el, digamos, que el lunes tienen el parcial. Yo acá les dejo un enlace para el jueves 17 a las 16 horas, donde resolvemos todo esto, vemos estas preguntas también, resolvemos estas preguntas y si queda tiempo traigo preguntas para que ustedes respondan tipo parcial. ¿De acuerdo? Bueno, les dejo un abrazo y suerte.